gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar en esta noche. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias te damos por permitirnos estar una vez más en este lugar, Señor, para honrar tu nombre, para glorificarte y exaltarte, Señor. Uno de nosotros, Señor. Recibe nuestra adoración en esta tarde y te pedimos que tú nos sigas ayudando, Padre. Te pedimos que tú nos sigas ayudando a entender tu palabra, Señor, ya que con el entendimiento, Señor, con la sabiduría de lo alto, vamos a poder entender cómo poder caminar y cómo terminar esta carrera que tú nos has permitido iniciar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a ti te damos toda honra y toda gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Bueno, yo no sé quiénes de nosotros los que estamos aquí recordamos los números que habíamos dicho que íbamos a tratar de recordar. Vamos a hacer un pequeño resumen bien rápido y no quiero que perdamos lo que hemos visto, no quiero que lo perdamos, porque cuando empezamos a dejar las cosas, no le vamos a poder dar un seguimiento a lo que nosotros queremos llegar, que es a conocer plenamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿alguien de ustedes se acuerda de esos dos números que habíamos visto, tratar de aprendernos? 14 y 28. Ok, ya la primera respuesta es correcta, 14 y 28. Ahora, ¿qué esos libros los que vamos a relacionar con qué? ¿Con qué libros? Ezequiel e Isaías. Ok, y también nosotros vimos que la creación viene en el capítulo 1 del libro de Génesis. ¿Por qué hablamos y por qué vamos a repetir algunas veces todo esto? Porque es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que sucedió y cómo poder entender esa historia tan maravillosa de Dios para nosotros. En el libro de Ezequiel y en el libro de Isaías se relata la historia, una historia al respecto del origen de Lucifer, pero también la caída de Lucifer. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, eso es muy importante, que todo el tiempo estemos sabidos y que cada que caminemos en esta vida y desde que nos levantemos, inclusive cuando nos acostamos, saber que vamos a tener una lucha todo el tiempo. Todo el tiempo. Lucifer, que ahora es Satanás, que ahora es el adversario, no se va a cansar en ningún momento de estar interrumpiendo nuestro caminar con Dios. En ningún momento vamos a ver que se detenga. Entonces es muy importante saber que la decisión que Dios toma de lanzar a Lucifer hacia el abismo, hacia las profundidades, y que ahora está en la tierra, y que él habita, es el príncipe de este mundo, vamos a tener todo el tiempo una lucha. Eso debemos de entenderlo ya al 100%. Ahorita, hermanos, vamos a empezar ya no a dar temas tan sencillos, sino vamos a irnos a una profundidad todavía mucho mayor. ¿Sí? Nos vamos a meter a cosas para poder entender realmente el tiempo en el que estamos viviendo, y nosotros tenemos que tomar ya una decisión en nuestras vidas. Tenemos que tomar una decisión. No es nada fácil, definitivamente no es fácil, pero es muy importante que nosotros podamos pelear la buena batalla, porque no sabemos el día en que Dios nos llame. Amén. Y es muy importante que todos nosotros sepamos el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? No vamos a verlo. Creo que ya hemos hablado, hemos repetido mucho al respecto el calentamiento global que hay en sí en la Tierra. Hemos visto
que que estamos viviendo tiempos como los tiempos de Noé. Todo eso también ya lo hemos comentado, pero vamos a meternos un poquito más a profundidad para saber qué tiempo es el que estamos viviendo nosotros. Así es de que uh, el miércoles, como dijo el pastor, vamos a tener una junta como iglesia, pero si Dios nos presta vida, para el próximo miércoles vamos a empezar a desarrollar la historia. Ahorita lo único que hemos visto es la creación, cómo empezó la creación y qué tan importante es la creación para nosotros. Dios es un Dios de orden y quiere que llevemos un orden en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver cómo empieza la historia, cómo se empieza a desarrollar, cómo empieza con la creación. Vamos a ver la creación, ya la vimos, pero la vamos a ver enfocada a algunos puntos especiales. Después vamos a ver la caída. Vamos a ver la historia de algunos patriarcas y vamos a ver la Torre de Babel. Eso es, por decir algo, vamos a ver la escritura, la vamos a dividir en 3 partes y para que podamos entender la historia, para que podamos entender de qué se trata todo esto. Estoy tratando de resumir lo más que puedo, porque entrar en detalle, o sea, nos llevaríamos demasiado tiempo, pero debemos de entender que cómo es la historia y qué es lo que hay dentro de esta historia y qué es lo que quiere Dios dentro de esta historia para nosotros. Entonces, es muy importante que recordemos que hay una lucha, ¿verdad? Hay una historia en el cielo, se desarrolla también la historia aquí en la tierra y nosotros tenemos que ver algunos pormenores de esa historia, porque es lo que nos va a ayudar a comprender perfectamente nuestra vida como cristianos, ¿sí? Si nosotros, no sé, por eso les digo que debemos ya desde ahorita asumir que todo el tiempo vamos a tener batallas. Eso ya no lo debemos de grabar bien, que vamos a tener todo el tiempo batallas y que tenemos que pedir a Dios que Dios nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo. También hemos visto al respecto hemos tocado mucho el tema de la mente, que en nuestra mente se desarrolla la batalla más grande y que quien va a ganar en nuestra mente va a ser realmente la decisión que nosotros tomemos en nuestra mente. Podemos decir que va a ganar Dios o va a ganar el diablo en nuestras vidas. Entonces, se está desarrollando una batalla bien intensa en nuestra mente, pero nosotros tenemos que decidir, ¿ok? La única manera, como lo habíamos comentado el domingo, la única manera es morir al yo, morir a nosotros mismos. Pero ahora vamos a tocar un poco al respecto de que nosotros tenemos que pedirle a Dios una guianza, ¿quién nos va a orientar en ese caminar? Necesitamos una guía y la guía para nosotros va a ser el Espíritu Santo. Nosotros como hombres podemos cometer muchos errores, podemos tener enfocado nuestro pensamiento en algunos errores, pero el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios y Él es el que nos va a guiar a la verdad. Él es el que nos da a guiar en todo momento en nuestro caminar. Por eso es importante ahora que pongamos atención que los versículos que vamos a leer, vamos a hablar al respecto de esa guianza que nosotros necesitamos para caminar. Pero antes de eso, de ver la guianza y cómo Dios quiere guiarnos a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas, vamos a tener que poner algunos puntos que tenemos que frenar en nuestras vidas. Puntos que tenemos que tratar de evitar en nuestras vidas. Y el primero es el siguiente. Bueno, antes de esto el Salmo 23 lo conocemos perfectamente todos nosotros, pero lo voy a leer, voy a leer 2 versículos y después ya les voy a pedir que abran las escrituras para poder empezar a ver este tema.
El Salmo 23 solamente voy a leer una parte y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es la Nueva Versión Internacional. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, y eso es lo que yo quiero que enfaticemos en esta tarde. Dice, me infunde nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Dice, me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esas dos cosas, hermanos, de que habla este salmo, que nos infunde nuevas fuerzas, pero también dice que nos guía por sendas. O sea, Él es nuestra guía para caminar en esta tierra. Ya no debemos de poner dudas de que si nosotros queremos saber cuál es nuestra guía, el Espíritu Santo va a ser nuestra guía en ese caminar. Y también vamos a leer Romanos 8:14, y dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y aquí también otra vez vamos a hablar de que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, dice, son hijos de Dios. Esto quiere decir, hermano, que la palabra nos enseña que nosotros, nuestra guía, definitivamente para caminar en esta tierra, va a ser el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos en nuestros pensamientos, pensamientos demoníacos, pensamientos que vienen de Satanás y los ángeles, podríamos decir que estamos hablando de pensamientos que nos van a traer a tentación, que nos van a traer a pecado, que nos van a conducir a cosas erróneas. Pero por otra parte, viene también Dios el Espíritu Santo, y nos pone pensamientos que son inspiración de parte de Dios, que Él es el que nos hace recordar las Escrituras para poder caminar nuestras vidas. Entonces, si nosotros empezamos a caminar en nuestra vida, si nos acabamos de levantar por la mañana, y si nos llega un pensamiento, nosotros tenemos que pedirle a Dios esa guianza para saber discernir qué es lo que está sucediendo en nuestra mente. Vamos a empezar a participar. A ver, Dani, ¿qué es cuando te levantas lo primero que piensas? Que te quieres dormir otra vez. Ok, está bien, es una realidad. Ahora, vamos a ver, ese pensamiento que a ti te viene y dices, me quiero dormir otra vez. Si estamos hablando de que vamos a tener una guianza en Dios, ¿tú qué crees que sea? ¿Un pensamiento malo o un pensamiento bueno? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no, o sea, ¿por qué no sabemos? Porque todavía no tenemos fundamentada la escritura en nuestras vidas. Pero si nosotros empezamos a escudriñar la escritura, tú te vas a dar cuenta y vas a poder discernir que ese pensamiento es malo. Pero es la única manera de poder discernir. Así que necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo para saber que ese pensamiento no es bueno. Y allí va a estar la batalla, y allí también va a estar la victoria. Si tú crees a la palabra de Dios, entonces vas a tener victorias en tu vida. Pero si tú dices, no, pues tengo ganas de dormir otro rato más, tú tienes que saber por qué. ¿Por qué quieres dormir? Si porque es por flojera, es porque trabajaste una jornada pesada, en fin, tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude para poder discernir eso y decir, ok, voy a hacer conforme a Dios. Pero todos en la mañana tenemos pensamientos, ¿verdad que sí? Normalmente como adultos, ¿qué tipo de pensamiento tenemos? Hermana Lulu, ¿qué pensamiento tiene usted en la mañana? De repente se nos juntan, ¿verdad? Uno piensa, oh, se hizo tarde, y ay, gracias Señor porque ya me desperté, gracias Señor porque no voy a llegar tarde sobre el trabajo, es lo que empieza uno se para comprar. Yo no sé si el factor común sea igual en todos o no, pero la mayoría de veces que nos levantamos, pensamos inmediatamente en el trabajo o pensamos inmediatamente en los problemas. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros problemas o cómo tratar de solucionarlos? No sé si me estoy equivocando, no sé si, hermana Marta, ¿qué tipo de pensamiento tiene usted en la mañana? ¿O nada más somos nosotros que tenemos luchas? Ok.
Ok. Hermano Sergio. Creo que todos, ¿no? Todos tenemos esa lucha en la mañana, pero ahí es donde nosotros tenemos que pedirle la guianza a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la mañana? Si nosotros empezamos a descansar en Dios, creo que las cosas van a empezar a cambiar en nuestras vidas. Si nosotros le pedimos a Dios, guíanos, Él va a empezar en la mañana a trabajar en nuestras vidas. Pero todos los días vamos a tener luchas con los pensamientos, con lo que nos viene en nuestra mente. Y lo bonito de Dios es que siempre nos trata de ayudar para salir adelante. Vamos a ver la primera cosa que nosotros tenemos que tratar de evitar, y ahorita vamos a entrar cómo Dios nos va a empezar a guiar. Una de las primeras cosas que Dios quiere que nosotros completamente empecemos a quitar de nuestra vida, dice, no puedo seguir una cultura que no sigue a Dios. Nosotros no podemos seguir siendo influenciados o siendo jalados por la cultura que nosotros aparentemente estamos viviendo, ¿no? Nosotros decimos que tenemos una cultura, y en esa cultura muchas veces nosotros no hacemos conforme a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y verso 2. Y yo voy a leer una traducción, y ustedes lo pueden corroborar con la versión 60, que es la que ustedes tienen. Y si hay algo que no está encajando, por favor me avisan. Pero estas son las versiones, y sería bueno que ustedes se compraran por ahí algunas Biblias de diferentes versiones, porque a veces nos ayuda mucho a entender la palabra de Dios. A veces es complicado no entenderlo, pero hay traducciones que sí nos ayudan a poder entender, y hay veces que es suficiente la palabra de Dios en la Reina Valera 60. Dice este versículo de en Romanos capítulo 12 y verso 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No sé si alguna palabra está fuera de lo que ustedes tienen en la escritura, o más o menos es lo que se refiere, ¿sí? Pero dice que no imitemos, ¿sí?, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, nosotros, algo que tenemos que tratar de evitar es la tradición o las costumbres que la sociedad muchas veces nos impone. Muchas ocasiones, esta sociedad nos impone algunas costumbres, alguna manera de ver las cosas, y nosotros tratamos de imitar a estas personas, y es la manera en que nosotros vamos a empezar a no hacer conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay veces que las personas se visten de verde. Yo no tengo muy relacionada la cultura americana, pero es un día que se celebra. ¿Qué se celebra? Que San Patricio. San Patricio, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa si nosotros tratáramos de imitar esto? ¿Cómo nos vestiríamos? ¿Cómo nos veríamos si nosotros venimos vestidos de verde a la iglesia? O sea, estamos imitando algo que no está relacionado completamente con Dios. No está relacionado con Dios. Vamos a hablar primero de las cosas que vivimos como cultura, y después vamos a hablar de cosas internas en la iglesia. Estaríamos como dándole honor a un hombre que murió,
fue San Patricio, que fue un hombre dándole honor a ese día porque están festejando a ese hombre que le dieron a él como. Por ejemplo, cuando salen, o es una costumbre del pueblo americano, porque yo digo del pueblo americano porque en nuestra cultura no existe eso de los huevos, de los huevitos que van a enterrar y todo eso. ¿Ok? Esto es parte de la cultura, es una costumbre del pueblo americano, ¿o qué es? Ahora, ¿eso nos edifica para buscar la voluntad de Dios? No, para nada. Ok. Lo que Dios dice es que nosotros no imitemos, o sea, porque no veamos que esta cultura es de esta manera, nosotros tenemos que caminar conforme a ellos. Dice que nosotros seamos, dice, personas nuevas y que cambiemos nuestra manera de pensar. Que no seamos ese tipo de personas, que estamos imitando las conductas o las costumbres de los hombres. Yo no sé, Dani, ¿tú naciste aquí o sí? O sea, tú sí eres completamente, tienes la cultura americana, ¿verdad? ¿No? Entendamos que lo que no conduce a una bendición, que lo que no conduce a la voluntad de Dios, nosotros no tenemos por qué imitar ese tipo de tradiciones o ese tipo de costumbres. Hay costumbres también en la iglesia que vienen ya de mucho tiempo atrás y que son costumbres. Hay cosas que son conforme a la palabra de Dios, pero hay cosas que son costumbres. Por ejemplo, hay personas que en la actualidad, el día de hoy, se hace una costumbre que cuando se está cantando o se está adorando a Dios, a veces las personas alzan las manos y empiezan a temblar y empiezan a sacudirse. Déjenme decirle, hermanos, que eso no es una manifestación del Espíritu Santo. Quizá muchos me van a juzgar, pero si ustedes ven la vida de esa persona, se van a dar cuenta que no son vidas espirituales. Simple y sencillamente es una costumbre. Yo lo viví en carne propia, ¿sí? Lo viví en carne propia porque conforme íbamos avanzando el proceso de cristianismo en nuestras vidas, yo decía, ¿por qué ya llevamos cierta cantidad de años y nosotros no sentimos ese tipo de cosas? Pero en verdad, déjenme decirles que eso es solamente una costumbre. Mucha gente empieza a ser contaminada de este tipo de situaciones y creen que eso es una manifestación del Espíritu Santo, pero no, hermanos. La manifestación más grande del Espíritu Santo es la obediencia de cada uno de nosotros hacia Dios. Esa es la verdadera manifestación de Dios en nuestras vidas. No es ni el hablar en lenguas, que tampoco estoy diciendo que sea malo, pero eso no es una manifestación grande del Espíritu Santo en nuestras vidas. La manifestación más grande del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia conforme a Dios y no conforme a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros creemos. ¿Sí? No estoy diciendo que no esté conforme a la palabra de Dios, que si una persona habla en lenguas, pero también dice que para cuando se da ese tipo de situaciones debe de haber una persona que también pueda traducir esas lenguas. Eso es otro tipo de estudios, pero la mayor manifestación en nosotros es caminar en la obediencia a Dios. Ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta de eso. Entonces, Dios lo que nos dice, voy a avanzar un poquito rápido, pero lo primero que Dios quiere es que no seamos imitadores de este mundo.
¿sí? Que no imitemos a este mundo. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra en Primera de Juan, en el capítulo 3 y el verso 7 al 8, también voy a usar otra versión. Dice que nadie los engañe. Dice, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Aquí vamos a hablar al respecto de los amigos. Dice, no puedo seguir a mis amigos que no son guiados por Dios. Una de las cosas más frecuentes en la vida del cristiano son los amigos. Los amigos afectan mucho la relación a nuestras vidas. No es que no tengamos amigos, no entendamos mal. Lo único que nos dice Dios es de que tengamos cuidado con las personas o con los amigos que no son guiados por Dios. ¿Por qué? Si nosotros, hermanos, tenemos amistades y nosotros somos guiados por ellos, van a influenciar tanto en nuestras vidas que vamos a cometer errores. Hay personas, no sé si ustedes lo han vivido o no, donde no, como no tienen temor de Dios, no saben lo que uno está caminando, posiblemente pueda haber un amigo donde dice, hey, pues échate una cervecita, hace mucho calor, no tiene nada de malo, te sirve para los riñones y puede, o sea, empieza a influir nuestras vidas de una manera errónea, ¿sí? Entonces, eso debemos de tener mucho cuidado, y no tan solo con amigos, sino con amigas, que muchas veces sus pensamientos no son conforme a lo que nosotros deseamos de Dios, los pensamientos de Dios, y eso afecta nuestra vida, eso afecta nuestra relación, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros pongamos atención y pongamos mucho cuidado qué tipo de amistades son las que nosotros vamos a tener, ¿sí? Y ahorita vamos a complementar todo esto con la guianza del Espíritu Santo, pero tengamos mucho cuidado al respecto de los amigos que nosotros tratamos de tener, ¿sí? Otra de las cosas es de que muchas veces, y lo quise poner, aunque, o sea, no lo iba a poner, pero sí se da en los casos de que muchas veces como cristianos, cuando nosotros empezamos a caminar en el cristianismo, y a veces ya de viejos, tenemos curiosidades por lo que dice el horóscopo o por lo que por ahí dicen las personas que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Y la otra parte, el punto número 3, dice que no puedo yo buscar sustitutos a Dios. O sea, yo no puedo poner más atención a un sustituto, a un consejero, a una guianza, más que a Dios mismo. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 18, perdón, y vamos a leer del verso 10 al 12. Dice, no permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. Dice, no permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujería a la gente. Dice, y no permitas que nadie consulte a fantasmas o a espíritus, dice, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. Eso también lo debemos de tener muy en cuenta en nuestras vidas, que también es algo que tenemos que quitar de nuestras vidas, porque yo he conocido gente, hermano, que de verdad todavía creen en las limpias, por ejemplo, ¿no? Que voy a ir con fulano de tal para que me dé una limpia, porque posiblemente eso me va a ayudar, dice que va a quitar las malas vibraciones. O gente que dice, ¿no? Que están conectados con el universo y que necesitamos estar a las 12 del día en tal parte para que caiga el rayo del sol en el cenit. Y bueno, podemos hablar de muchas cosas que mucha gente cree, pero nosotros no podemos, nosotros no nos podemos acoplar de ese tipo de pensamientos. Nosotros tenemos que completamente desechar todo eso. Entonces, no son ni costumbres, no son ni los amigos,
Y no podemos sustituir a la voluntad de Dios por las cosas fantasiosas que mucha gente cree. Otra de las cosas también que vamos a leer, que tampoco podemos ser guiados por los sentimientos de nosotros. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14 y verso 12, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice, pero no acaban por ser caminos, dice, pero acaban por ser caminos de muerte. Y también voy a leer Isaías 53, verso 6, dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, dice, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Entonces, también Dios quiere que nos fijemos en la manera de proceder en nuestras vidas y no quiere que caminemos conforme a lo que nosotros creamos o lo que nuestros sentimientos nos dicen, sino que caminemos conforme a lo que Dios va a determinar en nuestras vidas. Estos son algunos puntos que nosotros tenemos que ver y tenemos que pensar, tenemos que analizar para para que el Espíritu Santo entonces pueda tener un camino libre y empiece a guiar nuestras vidas. Entonces, vamos a leer ahora el Salmo 40 y el verso 8. Y nosotros necesitamos esa parte, nosotros necesitamos querer ser guiados por Dios. Dice, Dios mío, deseo, aquí hay un deseo, ¿sí? De David. Dice, deseo que se haga tu voluntad. Dice, llevo tus enseñanzas en mi corazón. ¿Alguien me puede leer la versión Reina Valera bien fuerte? ¿Qué dice Salmo 48? Voy a pedir a mi esposa que la lea, por favor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué entiendes por eso? Que la voluntad de Dios es agradable para mí. Hacer la voluntad de Dios es agradable y me debe de agradar. Si nosotros si nosotros queremos ser guiados por Dios, por el Espíritu Santo y queremos tener la victoria en nuestra mente, nosotros debemos de tener ese deseo, ese querer, que realmente queremos ser guiados por el Espíritu Santo. En esta versión dice, Dios mío, deseo que se haga tu voluntad, ¿sí? Llevo tus enseñanzas en mi corazón. Debe de haber un deseo. Y en la mañana, quizá en vez de levantarnos un poquito pensando en muchas cosas, yo creo que lo primero que tenemos que pedirle a Dios es, Señor, yo deseo hacer tu voluntad. Es un deseo en mi corazón querer hacer lo que tú me dices. No puedo, me conoces y necesito de ti. Es algo que nosotros podemos empezar a hacer como un ejercicio matutino, espiritual en nuestras vidas y pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, algo que tenemos que hacer para ser guiados es que nosotros necesitamos ese deseo, ese querer que seamos guiados en esa mañana por Dios. Dice el punto 2, para poder ser guiados con Dios, dice, debo de estar dispuesto a hacer lo que Dios diga. Voy a leer en el libro de Juan, en el capítulo 7 y verso 17, dice, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios, dice, sabrá si lo que enseño proviene de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que estar dispuestos. Esto es algo que está pegado con la parte de arriba, el querer y el estar dispuesto también a hacerlo. Estos puntos nos van a poder ayudar a determinar cómo poder ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, debo de buscar las palabras, la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, 105, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. No hay otra cosa que nosotros podamos tener como una guianza más que la palabra de Dios. Entonces, para que ser guiados por el Espíritu necesitamos querer, necesitamos estar dispuestos
y necesitamos buscar de la palabra de Dios para nosotros poder ser guiados por el Espíritu Santo. Y también debo de pedirle que el Espíritu Santo sea mi guía. Dice en Santiago, en el capítulo 4 y el verso 2, dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que sea nuestra guía espiritual, que sea nuestro consejero a nuestras vidas. También dice en el Salmo 27 y verso 11, dice lo siguiente, Señor, enséñame a vivir como tú quieres, dice, guíame por el camino seguro. En el Salmo 25, en el verso 9, dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseñas tu camino. Y otra de las cosas también que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé fe en poderle creer a la palabra de Dios. Porque hay una diferencia muy grande en decir, yo quiero que el Espíritu Santo sea mi guía o deseo que sea mi guía, pero que no tenga yo fe o que no pueda creer en que Dios me va a ayudar para caminar en fe. Entonces nosotros tenemos que pedirle con fe, creyendo que Él nos va a ayudar, porque lo que le estamos pidiendo está conforme a la voluntad de Dios. Dice en Santiago, capítulo 1, del verso 5 al 6, dice, si necesitan sabiduría, pídanselo a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad divina y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Entonces, nosotros tenemos que tener esa seguridad en Dios de que si nosotros le pedimos a Dios esa guianza, si nosotros empezamos a leer la palabra, si nosotros nos hacemos dispuestos, si nosotros queremos que Él nos guíe, Dios va a empezar a obrar en nuestras vidas. Pero si todo eso nosotros no lo vemos como parte de la guianza de Dios, esto no funciona, hermanos. Esto no funciona y al no funcionar vamos a seguir caminando en nuestros pensamientos y los pensamientos del enemigo, las tentaciones que vienen a nuestras vidas van a ser cautivadas por los pensamientos que nos va a meter el enemigo. Pero si nosotros empezamos a luchar, a pedirle que Dios nos guíe, Señor, sé tú nuestra guía, sé tú el que alumbre nuestro camino, las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Pero si nosotros vamos a seguir arrastrados por las costumbres, por los amigos, por circunstancias, por muchas cosas, eso es lo que va a impedir que nosotros sigamos avanzando. Nosotros tenemos que, puse aquí algo, también va a ser muy corto lo que les voy a decir de esto, aunque la historia es muy larga. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo y él era perseguido, ¿verdad? En el Salmo 77, 19, hay una parte donde dice, tú abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba ahí. Si nosotros empezamos a caminar en fe, las cosas se van a empezar a abrir como ese mar. Muchas veces nosotros no creemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y nosotros lo hemos vivido en carne propia, de que muchas veces decimos, estamos en esa situación, pero ¿cómo será que Dios pueda hacer esto? ¿Será que Dios nos pueda ayudar? Y muchas veces ese es el problema de que nosotros sí lo hablamos o sí determinamos en nuestro corazón o sí queremos que se haga, que Dios nos ayude, pero la fe no está en nuestras vidas. O sea, como que nada más son palabras que salen de nuestros labios, pero no hay esa parte que Dios quiere de nosotros que se llama fe. Entonces, en este pasaje, yo recuerdo que Moisés estaba en una situación muy difícil porque tenían el Mar Rojo
que muchas veces hemos visto la película, pero si nos imaginamos realmente el mar y cómo el mar se pudo haber abierto, ¿verdad? Y ver que los carros de Faraón venían sobre el pueblo de Israel. O sea, quizá no lo imaginamos o a lo mejor lo hemos visto en la película, pero si nosotros empezáramos a imaginarnos un poquito esa escena, realmente veríamos que Moisés empezó a tener fe. Él empezó a decir, ¿qué hago, Señor? Y fue cuando Dios le dice, ¿qué tienes en tus manos? ¿Sí? Pues una vara. Bueno, pues ocupa esa vara. Y esa fue la que ocupó para abrir ese mar. Nosotros tenemos una medida de fe cada uno en nuestras vidas y Dios quiere que usemos esa medida de fe. Pero muchas veces, hermanos, esa es la lucha que nosotros tenemos, que creemos que no vamos a salir de los problemas, que pensamos que no vamos a salir de la situación en la que nos encontramos, o siempre vamos a estar quejándonos, ¿no? Como fue el caso de nosotros de estar, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me pasó el otro? ¿Y por qué me sigue pasando? Pero si nosotros vemos en la escritura que todo el pueblo de Dios, de alguna forma, va a tener que aprender a través de muchas circunstancias, pero esas circunstancias nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a crecer. Yo puedo hablar de algunas cosas que a mí me han pasado porque he creído, porque lo he visto, porque he visto a Dios manifestarse, pero me faltan muchas cosas más. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Quiere ver cómo nos vamos a comportar en este caminar, cómo vamos a aceptar la palabra de Dios a nuestras vidas, si vamos a aplicar o no vamos a aplicar fe a nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere realmente en nuestras vidas. Él lo que quiere es que nosotros seamos guiados por Dios. Todo pensamiento que pueda llegar a nuestra vida, Dios quiere cautivarlo a través del amor, a través de la confianza, a través de muchas cosas en nuestra vida. Y nosotros tenemos que poner fe. Y fe es creerle en Dios, que Él tiene el poder. Y ese es algo que nosotros estamos viviendo ahorita, de tratar de decir, Señor, sí, creemos que tú vas a sacarnos adelante, que tú vas a proveer lo que nosotros necesitamos. Y ahorita hay una lucha en nuestra mente, ¿no? En decir, las circunstancias que estamos viviendo, todo lo que se está viniendo, todo lo que deja los problemas que nosotros tuvimos. Y bueno, ahora está esa lucha de que todos los pensamientos que están llegando a nosotros y la fe que nosotros poner en Dios y decir, creemos en tu palabra, nos rendimos a ti, queremos que tú seas nuestra guía, queremos que tú seas el que controle nuestras vidas y ya no vamos a decir más qué es lo que nosotros vamos a hacer para salir adelante, sino ponernos en tus manos, creer que tú eres el Dios de lo que tú puedes hacer posible todas las cosas que tú determines. Que todo lo que nosotros veamos como imposible, Dios puede hacer cosas posibles en nuestra vida. Pero tenemos que ser guiados. ¿Por quién? Por Dios. Si nosotros no tenemos esa capacidad, si nosotros no queremos ser guiados por Dios, creo que vamos a seguir caminando como lo hemos hecho hasta la fecha. Pero lo que Dios quiere es que caminemos conforme al Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros caminemos conforme a su palabra. Por eso es tan importante, hermanos, y lo hemos dicho, que nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios es un Dios de propósitos. Créanmelo sinceramente que usted y yo no estamos aquí por una casualidad. No somos una casualidad. Dios quiso que estuviéramos en esta tierra, pero usted tiene que conocer la historia, tiene que conocer para qué usted fue creado. ¿Sí? Dios creó todas las cosas porque tenía un propósito, y el propósito era de haber creado todo para que el hombre pudiera gobernar, pudiera enseñorearse de todo lo que el Señor había creado. Ese fue el plan de Dios desde un principio. ¿Sí? El hombre no trabajaba, el hombre disfrutaba de la creación. Y solamente un mandamiento les había dado el Señor, que no comieran de un fruto, que no comieran de un árbol. ¿Sí? Cosa que cuando llegó ese pensamiento a Eva, cuando Eva oyó esa voz, ella no creyó en la palabra que le había dado el Señor, sino creyó más en las artimañas de Satanás, y ahí fue el acabose. Ahí empezamos a luchar todos los días cada uno de nosotros.
y debemos de entender de dónde provenía ese argumento hacia Eva, hacia Adán. Y nosotros, hermanos, ahora tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender y decir, Señor, conocemos que hubo históricamente, sí, hubo algo que sucedió en el cielo, que tú lanzaste a esos ángeles, que hay una tercera parte, que son millones de ángeles, y con los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y te pedimos que tú nos ayudes a no ser contaminados por tanto pensamiento que viene del enemigo. Y nosotros muchas veces todos esos pensamientos decimos, sí, pues no es tan malo, no creo que sea malo hacer esto, no creo que, que sea malo seguir caminando de esta manera. Por eso, la palabra de Dios, cuando entra en nuestras vidas, nosotros tenemos que determinar que esa palabra es la que nos va a guiar y va a saber si realmente nosotros vamos a caminar conforme al propósito de Dios o no vamos a caminar conforme al propósito de Dios. Y puedo dar muchos ejemplos, podríamos dar muchos ejemplos, hermanos, al respecto de los pensamientos, ¿verdad? De todo lo que llega a nuestras vidas y qué decisión tomar. Pero creo que ustedes también conocen mucho de las escrituras y ustedes pueden pedirle a Dios, Señor, hazme recordar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero podemos hablar mucho y vamos a determinar que lo bueno y lo malo, solamente el Espíritu Santo es el único que nos va a revelar qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo el tema. Queremos que Dios nos ayude a poder ganar todo lo que se siembra en nuestra mente. Y yo le he pedido a Dios que Dios me ayude a poder compartirles cosas que he vivido, cosas que creo que son muy importantes. Pero yo sí, algo tengo una seguridad en mi vida, que si nosotros entendemos la historia, el propósito de Dios desde un principio, vamos a poder entender la escritura completamente y no nos vamos a perder sobre de esta tierra. Si nosotros tenemos firmemente la convicción de lo que Dios quiere en nuestras vidas y nosotros lo hacemos realidad en esta tierra, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar en nuestras vidas, pero si nosotros nos dejamos seducir por los engaños, por las artimañas que ocupa el diablo, creo que no vamos a avanzar. Y les digo, todo eso se los digo porque ya ha habido pasajes en mi vida en lo cual puedo decir que muchas veces somos cegados por el enemigo, no vemos más allá de nosotros y no le preguntamos a Dios ni al Espíritu Santo si eso es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. Y ese es el problema con nosotros. Ese es el problema, que le creemos más a lo que viene a nuestra mente que a lo que dice Dios en su palabra. Entonces, pero les digo, ciertamente creo que si nosotros conocemos la historia, nosotros conocemos el tiempo en el cual estamos ahorita, vamos a tener más cuidado de cómo caminar. El tiempo se está acercando, hermanos. El tiempo se acerca. Y ya sabemos todas las señales y hemos escuchado muchas predicaciones de las señales al respecto de que el tiempo se acerca para la segunda venida. Pero ahora estamos cada día estamos más cerca de lo que Dios quiere, de ese voy a hablar de esa palabra, de ese jubileo que viene a nuestras vidas. Y va a ser algo que voy a tocar y que le estoy pidiendo a Dios que me ayude a poderles explicar cómo se medía el tiempo anteriormente, cómo nosotros debemos de conocer muchas cosas del pueblo de Israel, porque ellos fueron el pueblo a los cuales Dios les dio los principios como tenían que caminar. Y es importante porque la Biblia habla de todos esos, por ejemplo, habla del jubileo y habla de que la tierra se tenía que trabajar 6 años y al séptimo tenía que descansar. Y después habla de un pasaje donde dice que Dios no va a contender con nosotros todo el tiempo. Dice que el tiempo para nosotros será de 120 años. Y eso es lo que le estoy pidiendo a Dios, que me ayude para poder llegar y poder decirles a ustedes qué tiempo es el que estamos viviendo nosotros. Por todas partes, hermanos, donde ustedes quieran escuchar palabras, yo sé que escuchan ustedes predicadores, van a escuchar que el tiempo se está acercando.
cada vez el tiempo se acerca más. Y muchas veces, a lo mejor, muchos de nosotros no vamos a ver esa manifestación, pero a lo mejor, o sea, va a llegar un momento en que Dios nos va a llamar antes a nosotros, pero que el tiempo se está acercando, ¿sí? Se está acercando. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a terminar, como decía Pablo, terminar esta carrera que hemos empezado, hermanos. Nosotros empezamos una carrera el día que nosotros nos convertimos a Dios, el día que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ese día empezamos nuestra carrera. Y pidámosle a Dios que podamos terminar la carrera como lo hizo Pablo, ¿sí? Pablo no tuvo una vida muy fácil. Desde su conversión empezó a tener muchos problemas, empezó a tener muchas dificultades y bueno, él ya tenía una convicción, tenía una identidad, tenía una manera ya de pensar y decía, bueno, pues yo hasta que yo voy a cumplir el propósito de Dios y como se los he dicho, el galardón que tiene Dios para cada uno de nosotros es muy, muy grande. Sí, que las casas ahorita que tienen los artistas, llámese el artista que sea, que tenga la propiedad más bonita y más grande, se queda bien corta a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces vale la pena, hermanos, vale la pena tratar de esforzarnos y pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, inclinen su rostro y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos ese privilegio, Señor, todavía de escuchar tu palabra. Tenemos el privilegio de escuchar conforme lo que está escrito en tu palabra, Señor, y que tratamos con tu ayuda, Señor, de no adulterarlo, de no ser motivadores aquí, Padre, sino solamente te pedimos que tú nos ayudes a entender y a comprender la Escritura cada día que pasa el tiempo. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos sigas ayudando, Padre. Ayúdanos porque te necesitamos, queremos ser guiados por tu Santo Espíritu, queremos que tú nos ayudes, Padre. Queremos ser más que vencedores, como dice tu palabra, Señor, pero no por nosotros mismos, Señor, sino porque tú seas nuestro ayudador, Padre, porque tú estés todo el tiempo con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, te pedimos que tú seas ayudando cada una de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, oh Señor. Toca, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Toca nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que tú estás a las puertas, Señor. Que tú estás tocando a nuestros corazones, bendito Dios, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, Señor. Ayúdanos a morir, Señor, para este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre eterno de la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Señor, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Sí, Señor, amado, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Que tú tienes todo el control, Señor. Que tú nunca nos dejarás, Señor. Y que en tu palabra, Señor, todo el tiempo estarías con nosotros, Señor. Porque aunque nosotros veamos las cosas complicadas y difíciles, tú estás ahí, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro amparo, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres, Padre, que sostiene nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, todo el tiempo, Señor. Que
todo el tiempo, Señor, podamos caminar. pero yo nunca te dejaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todavía tienes misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre, que podamos entender tu palabra, Señor. Gracias por la bendición tan grande de escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Con él para siempre estaré. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias. Pues hermanos, esforcémonos. Amén. Si nos esforzamos por muchas cosas más, que no nos podamos esforzar por buscar de Dios. Que Dios me los bendiga y sigamos adelante. Oremos los unos por los otros. Recordemos que este miércoles tenemos una cita, no con el hombre, tenemos una cita con Dios. Y Dios permita que nos dé la oportunidad de venir y poder doblar rodillas y seguir pidiendo a Dios misericordia por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.